Indicadores económicos, tasas de interés, déficits elevados, inflación y tipo de cambio. México está a la expectativa de los primeros pasos que dará la Casa Blanca con un nuevo liderazgo, mientras surfea por el oleaje de un nuevo gobierno que suma incógnitas sobre el rumbo de la economía. El mercado se acerca a los 6 meses, bajo un vaivén de volatilidad financiera, desde el triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum, combinado con factores político-económicos que van más allá de la frontera. A nivel local, los inversionistas esperan conocer el paquete económico 2025, en medio de una vorágine reformadora del partido oficialista en el Congreso y de la estruendosa implementación de una reforma al Poder Judicial que acarrea una cada vez mayor incertidumbre a los capitales inversores. Economía en transición. Demos la bienvenida en el escenario a Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. David Razú, director general de Afore 21 Banorte. Modera Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este panel de Economía en Transición. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque estaba viendo hace unos minutos, fueron ratificados 12 funcionarios de Hacienda en el Pleno de la Cámara de Diputados y aquí hay más quórum, entonces me da mucho gusto, a pesar de la supermayoría que tiene Morena y aliados. Pues bueno, vamos a comenzar de lleno. Muchas gracias Jessica, Alfredo, David por estar aquí. Pues vámonos de lleno con este, como mencionaba el video, pues hay un cóctel que tenemos en este fin de año, un cóctel que se ha repetido pocas veces que se llama volatilidad. Y me voy a permitir leer todos estos ingredientes que tiene el cóctel, ¿no? Este cóctel de volatilidad pues está fuertezón. Tiene la elección presidencial en México, estos primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos ante una desaceleración económica aquí en el país, la inflación bajando muy lento, la reforma judicial, otras reformas constitucionales, un paquete que heredó el expresidente, la elección en Estados Unidos, his back Donald Trump, el debate de discusión del tema que como vimos pues ya inició la revisión rumbo a 2026, pues el dragón chino también que tiene el ojo de Big Brother sobre Norteamérica. Y bueno, a este cóctel le falta la cereza del pastel, que es el paquete económico que se estará presentando este viernes en la Cámara de Diputados. Entonces, con este cóctel que mencionamos, Jess, quisiera comenzar contigo, pues ¿cómo están previendo en su bola mágica, cómo están previendo este cierre de año y los primeros días, meses de 2025? Bueno, muchas gracias, Senyacen, y a Bloomberg Línea por la invitación. Encantada de compartir este panel con colegas estimados. Y bueno, de lleno a tu pregunta, como tú ya lo señalaste, ya lo avanzaste, hay pues un montón de cosas pasando al mismo tiempo que hacen que los mercados estén muy atentos a distintas cosas y por ende pues que la volatilidad y la incertidumbre un poco se exacerbe. Creemos que en general que la coyuntura y los participantes, los jugadores de la coyuntura ahora y en el futuro sientan las condiciones para que siga habiendo volatilidad, probablemente una administración, como tú decías, con Donald Trump, con un Donald Trump que además va a tener el Congreso del lado republicano y que pues también es un Donald Trump empoderado, ¿no? Que ya vimos empezó a tomar decisiones bastante rápidas en cuanto a nombramientos. Puede ser algo que siga generando volatilidad a lo largo de el tiempo y en la medida en que estas grandes incógnitas que ya se platicaron en paneles anteriores sobre hacia dónde va el rumbo de la política industrial en el mundo, hacia dónde va la posible reconfiguración de cadenas globales a cadenas regionales de valor y cómo México sale parado en eso, pues van a seguir trayendo ruido a los mercados financieros tanto en México y bueno, evidentemente en parte del ruido a nivel global. Nosotros estamos esperando, sin embargo, que en algún momento en los próximos meses también haya cierta fatiga por parte de los mercados financieros y ciertas noticias que en este momento causan ruido dejen de serlo. Por ello esperamos que de los niveles actuales, por ejemplo, de tipo cambio,
que están actualmente en 20.50, haya cierta apreciación hacia el cierre del año, pero en general esperamos una tendencia más bien de depreciación hacia el futuro y sobre todo en miras a la redefinición de la relación comercial, de la relación bilateral y de lo que pase en México. Alfredo. Yo creo que la volatilidad llegó para quedarse un buen tiempo. Yo veo que los mercados no tienen respuestas firmes todavía de lo que va a pasar, y los economistas menos, por supuesto. En ese sentido, yo creo que el resto de 2024 va a ser turbulento. Como ya Jessica mencionó, hay factores tanto internos como externos que van a mantener la volatilidad en los mercados, pero también tenemos factores externos, que es el otro componente importante que mueve los mercados y sobre todo al mercado cambiario. Tenemos la toma de posesión del presidente electo Trump el 20 de enero, y se van a empezar a presentar ya noticias más firmes de las políticas potenciales, de las medidas potenciales que el presidente va a querer implementar, las cuales definitivamente van a golpear al país. Yo creo que se viene un periodo de volatilidad financiera, de movimiento en los mercados todavía más agresivo a principios del 2025. Y bueno, ahí ya tenemos el termómetro importante de esta volatilidad, que va a ser el peso mexicano, una volatilidad que, bueno, no sabemos dónde va a terminar. Y bueno, fuera de todos estos factores idiosincráticos que mueven al tipo de cambio en algún momento, yo creo que hay que ver los factores fundamentales. Y el hecho de que el tipo de cambio, por ejemplo, la paridad del peso contra el dólar de los Estados Unidos estaba en 16 unidades en abril de este año y se encuentra actualmente arriba de 20 y muy posiblemente se va a mantener arriba de 20% para el resto del año. Eso implica que todos estos riesgos que están afectando al ambiente financiero han introducido una corrección en el tipo de cambio. Si esa corrección se va a mantener en el 2025, porque una corrección se introduce cuando hay una desalineación. En ese sentido, a mí me parece que efectivamente el peso mexicano ha acumulado una desalineación en su paridad contra el peso. El hecho de que se haya movido de 16 unidades a 20 y se mantenga ahí, yo creo que el tipo de cambio en México se está corrigiendo. O sea, si vemos la historia del mercado cambiario, vemos que cuando el tipo de cambio se mueve y se queda a esos niveles y no regresa, entonces hubo una corrección, hubo una desalineación. Desde mi punto de vista, yo veo que el peso mexicano sí está desalineado y me atrevería a decir que va a ser difícil volver a ver la paridad del peso abajo de 20 unidades. Muy bien. David, ¿tú qué ves para fin de año con todo este cóctel de volatilidad y para inicio de 2025? Gracias. Primero que nada, muy buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes y con mis colegas acá en el panel. Yo coincido mucho con lo que se ha dicho y me parece muy pertinente yo no traía en la cabeza eso, pero ya se me va a quedar, cóctel de volatilidad, porque sí es en efecto lo que tenemos. ¿Cuáles son algunos de esos ingredientes del cóctel de volatilidad? En primer lugar, desde luego, la elección de un liderazgo polémico, como es el de Donald Trump, que tiene una, digamos, tendencia a plantear soluciones o ideas que nadie se espera de pronto, desde los nombramientos que va haciendo hasta el tipo de políticas que pueden ser muy radicales. Eso genera mucho nerviosismo porque al final, yo siempre he dicho, los mercados no están ni a favor ni en contra de ninguna medida. Los mercados se adaptan, esa es la gran capacidad que tienen. ¿Qué es lo que sí les afecta? La incertidumbre. Y creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Eso por un lado. Por otro lado, un planteamiento claramente proteccionista por parte de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, y que eso tiene una implicación en todo el mundo
tanto a nivel comercial como a nivel financiero, etcétera. Y en tercer lugar, un momento geopolítico sumamente complejo, con distintos conflictos bélicos alrededor del mundo que también tienen un impacto, pero además con la pues prácticamente declarada guerra comercial entre China y Estados Unidos. Creo que esa combinación de factores nos genera lo que muy bien decían mis colegas aquí, que vamos a tener un cierre de año todavía con bastante volatilidad. Creo que un arranque de año del próximo año con mucha volatilidad también. Respecto al tipo de cambio, coincido completamente con Jess. Creo que un tema que los mercados están viendo o que verán, yo por lo menos lo traigo, es que prácticamente todas las medidas que está planteando el gobierno de Donald Trump o la próxima administración de Donald Trump son inflacionarias, van a tener impacto inflacionario. Tanto la parte de tarifas, aranceles, etcétera, es inflacionario. La parte migratoria, si se hace un cierre verdadero a la migración, va a tener efectos inflacionarios. Entonces, si todo apunta en la misma dirección, pues entonces tenemos que empezar a ver qué va a pasar con las tasas, ¿no? Y el tax break. El tax break también va a ser eventualmente inflacionario. En este momento los mercados lo van a ver muy bien, porque los reportes de las empresas han sido muy favorables y hay una alta probabilidad de un soft landing o no landing at all. Va en muy buen ritmo la economía de Estados Unidos en esa medida, pero las tasas de largo plazo se van a empezar a leer como tasas que van a ser muy probablemente elevadas si el déficit aumenta, que de por sí está en una condición muy endeble para Estados Unidos ya hoy. Entonces, eso se va a retrotraer y nos va a mantener este entorno incierto. Al mismo tiempo, y con eso cierro, creo, y a lo mejor por otro segmento, que también hay un buen espacio de oportunidades para México en todo este entorno tan revuelto. Tan volátil. Jess, regresando al tipo de cambio y al día de la elección en Estados Unidos, pues vimos que llegó ahí a máximos de 20.80 más o menos, hoy amanecimos 25, 26, pero al día siguiente esperábamos ver números rojos incendiando ahí la terminal de Bloomberg, ahí, dirían unos un rojo amanecer, pero no sucedió. Si bien como ya mencionó Alfredo, venimos de un dólar pues bajo, no ocurrió que se disparara tanto el dólar ese día. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estaban viendo los mercados, los inversionistas? Digamos, no hubo ese dramatismo que quizás se esperaba el día después de la elección de Donald Trump. Bueno, el sospechoso número uno es que los mercados, como bien saben, se adelantan y entonces probablemente gran parte de lo que vimos en los movimientos previos, sobre todo a partir de octubre, mediados de octubre yo diría, y ya muy de cara a la elección en noviembre ya habíamos visto una tendencia de depreciación importante. De hecho, los análisis que tenemos y los modelos que corremos a nosotros nos señalan que básicamente desde mediados de julio ya el comportamiento del tipo de cambio había empezado a tener en México, había empezado a tener ya un componente o un driver fuerte en condiciones financieras externas. Entonces, parte de pues esta respuesta probablemente más atenuada de lo que esperabas tiene que ver con eso. Y la siguiente, creo que también un elemento importante es que los mercados, los participantes de la economía están esperando a calibrar qué va a pasar con la próxima administración y bueno, pues en algún momento mucho se decía si todas estas promesas de campaña se iban a materializar, ¿no? Y yo creo que se ha discutido infinidad de veces, ¿no? en todos estos días de si muchas de las políticas son prácticamente políticas que implican, de Estados Unidos me refiero, políticas o promesas de campaña implican darse un balazo en el pie, que son imposibles de realizarse, etcétera. Creo que es importante, y aquí retomo un argumento de David, que eso no quita que vaya a haber mucha incertidumbre, pero de muy inmediata naturaleza, esto parecería que es positivo para ciertas empresas y las bolsas en Estados Unidos fueron muy bien y entonces creo que al final de cuentas todavía hay mucho que recalibrar y mucho que ver, de nuevo, tanto fuera como dentro, para poder determinar si estos niveles que Alfredo está señalando son permanentes. Mi feeling es que sí, que ya ha habido una depreciación estructural y que pues nos estamos acomodando a un nuevo mundo.
Ok, Alfredo, ligado a lo que dice Jess, entonces, y mencionabas en tu primera participación, pues que se espera turbulencia, pero ¿será una turbulencia estable? O sea, ¿hasta qué nivel podría llegar el tipo de cambio el próximo año, ¿no? Y esa, lo voy adelantando la pregunta, David, ¿qué factores podrían detonar una mayor volatilidad, ¿no? del peso dólar y pues básicamente eso, ¿no? ¿Qué esperar hacia adelante? Alfredo. Pues sería muy atrevido de mi parte dar un número para el tipo de cambio, pero yo creo que lo que ya comenté, yo creo que hay una corrección ya en el mercado cambiario y no veo al tipo de cambio que vaya a regresar por abajo de 20 unidades, al menos el próximo año. Incluso puede ser algo mucho mayor a eso, dependiendo de cómo evolucione la agresividad de las medidas a tomar por parte de la administración de los Estados Unidos, que bien sabemos, va a golpear a México, queramos o no queramos, va a golpear a México. Los mercados van a mantener ese nerviosismo y por supuesto eso se va a ver reflejado en el tipo de cambio, ¿no? Como Jessica mencionaba, los modelos nos pueden decir algunos parámetros hacia el futuro, que básicamente son modelos que utilizan los factores fundamentales de la economía para poder establecer un tipo de cambio, una paridad más estructural, pero definitivamente yo creo que es totalmente imposible poder determinar dónde va a quedar el tipo de cambio a finales de este año y el próximo año, ¿no? David, ¿cuáles son esos factores que podrían llevarnos a esas sorpresas del tipo de cambio, a la alza? Híjole, es una pregunta difícil porque si son sorpresas, pues no sabemos, pero lo que creo es, como bien decía Alfredo, uno de los elementos fundamentales va a ser, y también lo dijo Jessica, ¿a qué grado va a haber credibilidad de los mercados respecto de las medidas que ha planteado, que ha propuesto el presidente electo Trump? Por poner un ejemplo, un 20% en tarifas parejo, nada más para el caso de México, no estoy hablando de otros países, primer socio comercial de Estados Unidos, estamos hablando alrededor, me parece que de 500,000 millones de dólares que vale el trade, ¿no? de manufacturas. Un arancel a México le podría implicar de 0.4 a 0.9 adicional de inflación a Estados Unidos y un impacto durísimo a los consumidores estadounidenses. Entonces, en la medida en que vayan materializándose o no estas medidas, es que creo que va a ir reaccionando el tipo de cambio o podrían darse sorpresas. Creo que hoy los mercados realmente no están muy crédulos, tampoco están completamente incrédulos. Eso explica el rally que vimos el día que ganó Trump. Es decir, ¿por qué hubo un rally? Porque la gente inmediatamente creyó, sí, van a bajar los impuestos corporativos, eso va a permitir que las empresas tengan mayores ganancias y vimos un rally en equity como no habíamos visto en un rato, un brinco tremendo. Pero si en la medida en que haya más credibilidad a este tipo de medidas, puede haber movimientos más abruptos en el tipo de cambio. Como decía Alfredo, yo también creo que pronosticarlo es demasiado aventurado. Sin embargo, todo lo demás constante con la información que tenemos hoy, me parece que ya la mayor parte del descuento se había dado, por eso no vimos gran movimiento el día de la elección, y el que vimos fue más de emoción, de unas horas, muy buen negocio para algunos traders, pero el mismo día bajó, ¿no? Creo que se va a mantener relativamente estable, con ciertas tendencias al alza que ya no tienen que ver exclusivamente con Estados Unidos, también es importante decirlo. Aquí había un trade japonés muy importante. En el momento en que el Banco de Japón decidió aumentar sus tasas de interés, pues eso nos impactó y es un ajuste de precios. El tipo de cambio al final es eso, es un precio, ¿no? Entonces, yo en principio, a reserva de sorpresas que no puedo predecir, creo que se mantendrá relativamente estable. Quizá todavía haya un poquito más de disminución marginal hacia cierre de año y luego empezar una tendencia que tiene más que ver con factores estructurales como el spread en los crecimientos económicos de los dos países. Muy bien, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a México, ¿no? Que también aquí están pasando muchas cosas.
Me gustaría preguntarle sobre estos primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos pues a la mitad de este periodo que suele ser un periodo de tiempo en el que pues vamos conociendo el rumbo que se busca dar en un nuevo gobierno al país, a la economía. Y en ese sentido, Jess, comenzaría contigo a preguntarte pues cuál es precisamente el balance que has hecho de estos primeros 40 y tantos días. Al día de hoy, 13 de noviembre, que por cierto es cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaba viendo ahí las felicitaciones en Twitter o X. Entonces, ¿cuál es tu balance, digamos, sobre todo también en este contexto de si la presidenta crees que ha podido pues dar a conocer todo su proyecto en medio de esta vorágine de reformas constitucionales que pues cada semana estamos viendo en el Congreso? Pues mira, justo esto último que señalas es bien relevante para mi respuesta, porque yo creo que es muy pronto para hacer un balance de la nueva administración y justo porque el periodo de transición fue un periodo muy atípico. Normalmente en una transición tú ves a una administración saliente que va perdiendo, digamos, un poco protagonismo y que empieza a dejar que los que llegan tomen las riendas, y esto no sucedió. Entonces justo pues probablemente el último mes de la administración previa fue sumamente intenso en términos de noticias y en términos de definir ciertos caminos, y a mí me parece que 40 días, 45 son pocos para determinar si ya lo que estamos viendo tiene que ver, o sea, tiene que ver con reacciones de la nueva administración a lo que vimos en todos estos acontecimientos a partir de las elecciones, o más bien son justo… O si tienen que ver con ya una agenda bien definida. Para mí, en particular, lo que va a ser muy revelador, y ya lo abordaremos un poco, es el paquete económico que se va a presentar al Congreso a finales de la semana, porque ese para mí es el primer gran evento de política fiscal que va a tener pues todas las iniciales de esta nueva administración. Y para mí eso va, o sea, ver por dónde salen los números, en cuáles son los compromisos, en qué parte empiezan a hacer esta consolidación fiscal que se promete, va a ser súper relevante. Entonces, al final de cuentas, creo que es muy pronto para decir, para hacer una evaluación justa, porque justamente al final del periodo hubo muchos eventos con los que la nueva administración tuvo que lidiar y que tuvo que manejar. Y entonces a mí no me queda claro qué tanto de lo que estamos viendo ya se puede perfilar para qué es lo que vamos a ver durante todos los años que restan. Alfredo, ¿coincides con Jess de que todavía es insuficiente este tiempo para hacer un balance? ¿O por el contrario ya ha habido algunas señales que nos indiquen que pues por dónde va, ¿no?, este plan de gobierno, que nos dé certidumbre o que nos abone a más incertidumbre? Yo creo que en materia económica no hay mucho que decir, definitivamente. La economía se está moviendo por inercia. Esto no es nada nuevo. En los últimos 40 años siempre el factor político es un determinante de la economía, y eso sucede cada 6 años. Puede ser que en el intermedio de un gobierno tengamos factores externos o factores internos que mueven a la economía, pero en el 6º año de cada gobierno, y sobre todo en el periodo de transición política, la economía sufre por el cambio político. En los últimos 40 años, si vemos lo que sucede en el 6º año de gobierno, la economía se desacelera. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy simple. Hay un enroque entre una administración y otra, y cuando el nuevo gobierno viene de un partido, viene del mismo partido, la transición es más suave, pero la economía no evita ese proceso de desaceleración. Cuando se da un cambio de partido en el poder, el efecto es más significativo, pero es un efecto a la baja. Este año, el 2024, no es una excepción. El gobierno termina a finales de septiembre, se apaga el presupuesto federal, el ejercicio del presupuesto, se termina la inversión en infraestructura pública, se termina de alguna manera el gasto, bueno, no de alguna manera, completamente el gasto político electoral, porque ya pasaron las elecciones, y eso afecta al mercado interno, afecta actividades productivas relacionadas al proceso político, y luego entra el nuevo gobierno con nuevo equipo económico, con nuevo equipo político, con nuevo Congreso,
con una curva de aprendizaje de los nuevos senadores, de los nuevos diputados, y eso introduce entonces un efecto depresivo en el ejercicio del presupuesto y por supuesto, eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos viendo ahorita. Desafortunadamente este gobierno, bueno, no diría desafortunadamente, este gobierno entra con anticipación en el último año del gobierno anterior y eso está profundizando el alergatamiento que estamos viendo en la economía mexicana. Muchas gracias, Alfredo. David, la misma pregunta, pero él les quiero compartir, lo conocí en un foro, él participó en estos foros que hizo la presidenta Sheinbaum cuando era candidata de Diálogos por la Transformación, y en esos foros lo organizó ese específico, el exgobernador Gerardo Esquivel. Pues ahí se hicieron diagnósticos, ¿no?, de dónde estamos y hacia dónde iba este plan de gobierno. ¿Tú ves que ya hay señales pues de hacia dónde va este gobierno? Tú decías acá en Abriendo Boca antes de subir que estás un tanto optimista, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Sí, en efecto, a ver, van muy pocos días para hacer un balance propiamente, pero yo sí veo señales que a mí me dan optimismo. Primero, en el entorno general, a pesar del tema de Trump y de todas las amenazas y las declaraciones tan escandalosas, a veces la realidad es que hay tres factores globales que creo que son muy importantes y donde México puede tener muy altas oportunidades de progresar. El primer tema es lo que tiene que ver con la tendencia cada vez más fuerte a los temas tecnológicos, la emergencia, digamos, de todo lo que es inteligencia artificial y lo que trae alrededor. En segundo lugar, la parte donde se va a ubicar la transición energética en este momento, y en tercer lugar, el fenómeno geopolítico y la relocalización. Ahorita comento bien rápido por qué los tres creo que son buenos, y un factor interno que es una macroeconomía en México en términos muy sólidos, tanto en términos de deuda como en términos de inversión extranjera. Tenemos un desafío con el tema de déficit, coincido con Jessica, va a ser muy importante ver cómo viene el paquete económico que se presenta pasado mañana, pero estos tres elementos creo que ubican a México en un gran punto para aprovechar sobre todo la parte de relocalización que ya ha venido aprovechando en estos años. Y cuando digo que veo elementos para estar optimista, habiendo pintado este escenario en general, es porque veo a una administración que prácticamente sus primeros eventos tuvieron que ver con infraestructura. Lo primero que presentó la presidenta electa fue el Plan Nacional de Infraestructura y ahora el Plan Eléctrico, que abre y establece una serie de reglas que creo que van a ser muy benéficas y van a dar certidumbre a la inversión privada, que también tiene que llegar porque ¿qué es lo que necesita México para aprovechar esto? Infraestructura. Y creo y veo señales de que eso es algo que tiene muy interiorizada la nueva administración y a lo que le está apostando de manera muy fuerte. Me queda mucho para decir, pero no quiero comerme el tiempo de todos los demás. Pero ya estamos viendo aquí unos rojos feos de números. Sí, ya vi. Pero no quisiera irme sin preguntarles justo sobre el paquete económico. Ayer anduve ahí por la Cámara de Diputados porque ya se siente ese ánimo presupuestal del jaloneo de la cobija, a ver ahora para dónde y para quién alcanza. Pero pues el tema es el déficit, ¿no? La bancada oficialista, todos los partidos saben que el déficit es clave. ¿Qué se está jugando, no? Precisamente pues en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas con este déficit. Ayer mencionaban que se va a bajar a 3.5. ¿Será, Jess? ¿Tú lo ves? ¿Qué implica, no? ¿Cuál es la apuesta? ¿O están muy ambiciosos en el gobierno? Sí, leí tu artículo. A ver, nosotros esperamos, de nuevo, déjenme solo enfatizar, este va a ser el primer gran evento de política fiscal que vamos a ver en esta administración y todos los ojos están volcados en eso simplemente porque pues venimos de un año, 2024, en que hubo una expansión muy importante. En algún momento se dijo al inicio que era de un solo año, que el año que entra, es decir, 2025, esto se iba a reducir a 3, ese número cambió a 3,5. Las autoridades a lo largo del tiempo han dicho que pues esto es algo que la nueva administración tiene que decidir. Yo creo que es poco factible ver una contracción o una reducción del déficit de la magnitud en la que se está esperando o este 3,5 que se ha barajeado. ¿Por qué? Porque si bien varios de los elementos que formaban parte
o que hicieron que se expandiera este déficit ya no están presentes. También lo que sí está presente es un grado mayor de rigideces en el gasto, muchas mayores obligaciones, algunas de ellas incluso ya en rango constitucional, que implican que las necesidades de gasto del gobierno están aumentando ante un escenario en donde los ingresos no aumentan en la misma medida y sobre todo ante la perspectiva de una desaceleración en la actividad económica. Ahora entonces, nosotros estamos esperando algo más cercano a un déficit de 4,5%, pero acompañado de una historia, una narrativa que permita hacer una consolidación fiscal más gradual. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que va a ser importante, déjenme antes notar que me parece que hay margen de maniobra para eso, bajo distintas métricas, en términos relativos, México está posicionado de buena manera en la parte fiscal. Creo que incluso es más creíble hacer esta consolidación fiscal más gradual. De nuevo, la narrativa va a ser muy importante y entonces, además de este número que todo mundo tiene en la cabeza, pues habría que fijarse en cuál es el déficit primario, ¿no?, que quita todo este gasto de inversión y qué tan agresiva se ve esa reducción para el año que entra. Y otro elemento que a mí me parece fundamental es sobre qué supuestos descansan todos esos números fiscales, entre ellos cuáles son las perspectivas del gobierno para actividad económica, para tipo de cambio, porque al final pues eso también determina el margen de maniobra que tiene la administración. Alfredo, si nos ponen entonces un 3,5%, nos están engañando. Bueno, yo no sé si nos estén engañando o no. Lo que yo creo es que sí va a haber una reducción del déficit fiscal, pero no por factores permanentes, sino por factores que se están dando de una vez por todas. Por ejemplo, el monto de inversión en infraestructura que se manejó durante el año pasado y este presente año ya no va a ser el mismo. Entonces, eso va a quitar presiones. Pero si a eso le agregamos los efectos de todo este conjunto de reformas constitucionales y particularmente desaparición de organismos, desaparición de fondos, eso le va a permitir al gobierno no tener que desembolsar ese gasto para el 2025. Entonces, eso va a quitar presión al déficit público también. Y si a eso le agregamos que vienen otras reformas en donde se van a empezar a usar fondos de otros lados que ya existían, bueno, cuando se presenta el presupuesto para el 2025, pues el gobierno ya no tiene que desembolsar ese gasto y entonces eso permite que la presión sobre el desequilibrio fiscal sea menor. Ahora, el problema viene después del 2025. ¿Por qué? Porque ya el secretario de Hacienda dijo ayer en la mañana que no se va a disminuir ni el gasto social ni el gasto en infraestructura pública. Y si a eso le agregamos tasas de interés todavía altas en el 2025, entonces eso empieza a generar presiones sobre la carga de la deuda. Al final de cuentas podemos terminar con un déficit de 4,5, de 3,5 como se está planteando, pero quién sabe a dónde vayamos a ir en 2026 y más adelante. Más adelante. David, ¿tú lo ves creíble? ¿Es alcanzable este 3,5, 3,5? No, digo, el tema es que todo es alcanzable, la cuestión es el costo que eso pueda tener y si es un costo que se está dispuesto a pagar. Creo que está muy claro, creo que sería muy sorpresivo que viniera un planteamiento de déficit superior al 3,5, todos estamos esperando que eso aparezca pasado mañana, pero yo no quisiera adelantarme todavía a juzgar si es creíble o no es creíble. Creo que va a depender mucho del contexto en el que se plantee y de cuáles son los supuestos específicos que se pongan en el plan económico, en el paquete económico. En particular, habrá que ver cuál es la perspectiva que está teniendo la nueva administración respecto de los ingresos fiscales, porque si bien no va a haber ningún tipo de reforma fiscal, también es cierto que se está planteando una serie de medidas de eficiencia. En el pasado se ha logrado tener una eficiencia de verdad extraordinaria en la última administración, que creo que nadie se esperaba, incluso en momentos donde la economía no estaba creciendo o estaba creciendo, seguía creciendo la recaudación fiscal. Habrá que ver por el lado de ingreso dónde está, porque el lado de gasto está relativamente claro. Hay una serie de programas que van a tener que financiarse, por un lado, eso
empuja hacia arriba el déficit. Y por otro lado, hay una serie de recursos para inversión que ya no van a estar. Eso libera presión. Entonces, ¿dónde queda ese balance? Es lo que vamos a ver, y a partir de eso, creo que a partir de ver los supuestos específicos que se hagan en el paquete económico, es que los mercados también asignarán mayor o menor credibilidad al planteamiento que se está haciendo para el paquete. Para el paquete. Pues, muy bien, y pues como colofón, mañana tenemos decisión de política monetaria, Banco de México, tenemos la tasa en 10.5%, recortan, mantienen, ¿cuántos puntos? Yo creo que van a recortar 25 puntos base y que además va a haber otro recorte a finales de año. Alfredo. Coincido completamente con Jessica, yo creo que hay recorte mañana, 25 puntos base, 25 en diciembre, pero bueno, elevaría una alerta ahí. A lo mejor el Banco de México se está moviendo muy rápido en términos del relajamiento monetario. David. Coincido completamente en los 25 del jueves y ahí seré medio contrario. Tengo mis dudas de los siguientes porque creo que también va a depender de cómo se vayan viendo los escenarios. Lo más probable es que también vengan otros 25, pero hay que esperar y mirar porque en efecto hay ciertas presiones que podría el banco considerar, pero por la configuración también de la Junta de Gobierno creo que es lo más probable. Muy bueno, pues al menos para mañana hay consenso en el mercado. Muchas gracias y pues gracias a nuestros participantes. Muchas gracias.